Entonces, ahora sí, continuamos. El siguiente curso va a ser precisamente sobre lo que aquí dice, cómo estudiar las interacciones bióticas. La gran ventaja de este curso es que el imparte del Val, que es bióloga, es usuaria de modelos matemáticos, seguro que se acaba de decir, y siempre está en búsqueda de tesis. Ella trabaja aquí en el nuevo instituto, antes llamado CIECO, ahora es el IES, Instituto de Ecología y Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad. Eso, sustentabilidad. Está recién investigando ese nombre, pero bueno. Entonces, adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y realmente, bueno, le decía a Mariana, pero ¿cómo voy a ir a darle clase a los matemáticos? ¡Qué miedo! Entonces, en realidad me decía, no, bueno, no se trata de dar clases, sino como compartir los sistemas que tú estudias, cuál es la aproximación que tienes para estudiarlos y qué es lo que necesitas para poder entenderlos, ¿no? Entonces, bueno, como dijo Víctor, yo soy investigadora del IES, actualmente estoy en la ENES, en la otra entidad de la UNAM que está aquí también en el campus, y ahí estoy trabajando como secretaria de investigación y posgrado. También tenemos ahí varias secciones de posgrados que les interesan a ustedes, aunque todavía estamos más en el área de biología y un poco de sostenibilidad, pero también pues hay opciones que les interesan por allá. Se acaba de abrir también el posgrado en Ciencias de la Tierra, en la ENES, si les interesan estos problemas, también matemáticas pueden adentrarse. Bueno, entonces, como les decía, yo soy ecóloga, me interesa entender mucho de los patrones de riqueza y abundancia en este planeta y qué son las cuestiones que los estructuran, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo estudiamos eso? ¿Qué ven ahí? Un arrecife. ¿Qué más? Vacaciones. Palmeras. Pues está el arrecife y atrás tenemos la selva, ¿no? Entonces tenemos un sitio con mucha diversidad. ¿Cómo le hacemos para estudiar esto? Si nos interesa saber por qué hay tanta diversidad ahí, por qué es diferente este lugar del Ártico, cuáles son los factores que lo hacen diferente, que aquí permite que se vea más diversidad. Pero, ¿qué quiere decir la diversidad? Para ustedes, ¿qué quiere decir la diversidad? Hay muchas especies, hay como diferentes cosas. ¿Qué más podría ser la diversidad? Diversidad de ambientes. Por un lado tenemos el ambiente acuático, tenemos el ambiente terrestre. ¿Qué más cosas pueden ver? De grupos, ¿no? También de grupos, ¿no? De diversidad funcional. Tenemos algunos organismos como las plantas que son capaces de hacer fotosíntesis. Hay otros bichos que tenemos acá, los corales. Tenemos peces, tenemos algunos cangrejos por aquí, también aquí probablemente hay algunos pajarracos, iguanas, etc., ¿no? Entonces, en general, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de muchas cosas diferentes que están ahí, ¿no? Y bueno, los ecólogos tratamos de entender esto, por qué en un lugar hay más diversidad que en otro. Entonces, históricamente, la diversidad se ha estudiado con listados de especies. Vas a un lugar y dices, bueno, ¿quién vive aquí? ¿Cómo se llama? ¿De qué tipo de bicho tenemos? Tenemos mariposas, tenemos plantas, tenemos murciélagos, etc., ¿no? Entonces, pues se han hecho listados en este sentido, en donde tenemos la riqueza de especies, o sea, cuántas especies hay en un lugar, también tenemos las abundancias. No es lo mismo tener una especie de cangrejo con 3 individuos que tener una especie de cangrejos con 5 millones de individuos, ¿no? Entonces, si esto ocurre, cuáles son los efectos para esos ecosistemas. Pero además es importante saber no solamente cuántas especies están ahí, sino quiénes son esas especies. O sea, esos son el tipo de preguntas que también nos hacemos. ¿Es lo mismo tener 3 especies diferentes de cangrejos que tener una sola especie? Luego, pues las especies son equivalentes o no son equivalentes, ¿no? Entonces, se les estarán ocurriendo algunas respuestas. En realidad no tenemos una respuesta única, ¿no? Es que depende de cada caso, ¿no? Es un tipo de cosas que analizamos. Después, pues también se han desarrollado lo que son índices de diversidad, ¿no? que toman en cuenta tanto la riqueza como la abundancia y la composición. Se conjugan estos 3 elementos para decir, bueno, este lugar pues, tiene un índice de diversidad mayor.
A lo mejor tenemos dos sitios que tienen el mismo número de especies, pero en un lugar hay una especie que domina, ¿no? Y las otras especies están en muy bajas abundancias. Bueno, eso no lo dicen los índices de diversidad, ¿no? Entonces, pues si ustedes llegan a cualquier lugar y hacen un inventario de especies, probablemente vayan a encontrar muchísimos insectos, ¿no? Los insectos ahora sí que son el grupo que domina este planeta. Si ustedes toman todas las especies juntas, 3/4 partes de las especies son insectos, ¿no? Entonces, normalmente los queremos matar a todos porque pensamos que son tóxicos y que nos hacen daño, ¿no? Y hay que eliminarlos del planeta. Pues no, les tengo la noticia que no, que gracias a ellos existimos más bien, ¿no? Les debemos un montón de cosas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Que están haciendo ahí. Bueno, también hay muchas plantas, hay vertebrados y todo, pero generalmente a los humanos nos gustan los bichos peludos o con alas, ¿no? Entonces nos gustan los mamíferos porque nos identificamos con ellos, entonces a ellos sí los tenemos bien contados, sabemos muy bien dónde están distribuidos los mamíferos y cuáles son las características que los hacen exitosos. En el caso de los insectos, no tanto, ¿no? Apenas tenemos pues mejores registros y sobre todo les estamos dando la importancia ecológica que tienen, ¿no? Entonces, las abejas últimamente son muy famosas. ¿Por qué son famosas las abejas? Por la polinización, ¿no? Entonces, lo importante no es su identidad, sino lo que están haciendo en el ecosistema por nosotros, ¿no? Y bueno, qué hacer es pues una interacción biológica, ¿no? Cómo se relacionan las abejas con las plantas en este caso, ¿no? Las abejas, en particular esta que se llama Apis mellifera, que son las abejas mieleras, son de origen europeo, entonces no son nativas a México, ¿no? Ni tampoco a Estados Unidos. Sin embargo, el ser humano las ha transportado por todos lados porque son muy eficientes polinizadores, ¿no? Entonces, como las usamos muchísimo y las hacinamos en cajas y las movemos de un lugar a otro, pues también últimamente tienen muchos problemas, tanto de enfermedades como de problemas por los insecticidas que se utilizan, y por eso se dan estos desórdenes del colapso de la colmena, ¿no? Que es lo que está preocupando muchísimo a los que cultivan principalmente frutales como almendras, la naranja, etc., ¿no? Entonces estos agricultores están aterrados de que se mueran sus abejas porque en realidad pues, ellas son las que les producen la fruta. Si no fuera por ellas, tendrían que ir polinizando flor por flor. Entonces, para que se den cuenta de la importancia de esto, también 3/4 partes de todas las especies que comemos las polinizan ellos. O sea, si no fuera por las abejas y los demás polinizadores, no tendríamos ni una fruta. Comeríamos pasto y vacas. Dirán pasto, ¿por qué? Bueno, resulta que el pasto sí tiene flores que se polinizan por el viento, entonces no necesitan a un bicho. Pero todas las demás, cualquier fruta que se imaginen, el frijol, la calabaza, el jitomate, el chile, la sandía, guayaba, manzana, naranja, todas esas son polinizadas por nosotros. Así que la próxima vez que vayan a matar una abeja, piensen, ¿de veras las debo de matar? Después de todo lo que hacen por nosotros. Bueno, y esa es una función muy evidente que además llama la atención. Hay otros bichos que no son tan evidentes como los escarabajos peloteros, ¿no? Los escarabajos peloteros a lo mejor por ahí los han oído, ¿no? Bueno, son estos escarabajos que les gusta la caca, ¿no? Okay. Resulta que si no fuera por ellos, estaríamos llenos de caca. Piensen en todas las vacas que hay en el mundo. En México solamente hay 30 millones de vacas. ¿Y cuánta caca producen esas vacas? Son toneladas y toneladas y toneladas. Y sin embargo no vamos caminando por la calle llenos de caca. ¿Dónde está toda esa caca? Bueno, sí, la gente que se dedica a la ganadería mueve un poco la caca, pero la realidad es que los escarabajos estercoleros son los que se dedican a romper la caca, hacen unas bolitas en donde ponen sus huevos y la entierran. Entonces encima fertilizan el campo, ¿no? Entonces imagínense si no son importantes. También son de esos bichos de los que tendríamos que hacer un altar así gigantesco y decir gracias por estar aquí. Porque además no nos cuesta nada. ¿Quién paga por ese servicio? Nadie. A nadie nos gustaría estar haciendo el trabajo que hacen ellos, ¿no? Bueno, entonces estos son el tipo de cosas que nos interesa estudiar, la biodiversidad. Y bueno, los patrones que ya hemos encontrado en el
estudio de esto, pues nos reflejan un mapa así más o menos en el planeta, ¿no? Los sitios rojos son los sitios donde tenemos una mayor diversidad, donde hay una mayor riqueza de especies y donde también la composición es diferente de un sitio a otro, ¿no? Entonces fíjense cómo pues, en el Amazonas, en particular en todos sitios cerca del Ecuador, es donde tenemos una mayor diversidad. Conforme nos acercamos a los polos, pues esta diversidad disminuye mucho, ¿no? Y también tenemos otros polos de diversidad en los trópicos. Cerca, por ejemplo, acá en México, en las zonas semiáridas también hay otro punto de diversidad. Y también acá en Asia, ¿no? Y si te vas para abajo, en África, también hay otros sitios, los hotspots de diversidad, ¿no? Desgraciadamente estos hotspots de biodiversidad, o sea, donde hay una mayor diversidad en el planeta, también están relacionados con sitios en donde hay mucha perturbación, ¿no? Entonces, ahora sí que se junta el roto con el descosido y es un desastre porque son los lugares que más deberíamos proteger, porque tienen mayor diversidad, pero también son lugares que están muy amenazados, ¿no? Entonces, esas dos cosas. En México, así se ve más o menos la diversidad. En este caso no es toda la diversidad junta, sino diversidad de algunos grupos, de los que le gustan a la gente, como los pajaritos y los mamíferos. Entonces, tenemos pues una gran diversidad en la Sierra Madre Occidental de aves, ¿no? Y también en el eje volcánico. Aquí los sitios con verde oscuro son los sitios de mayor diversidad. Y bueno, en el caso de los mamíferos es parecido el mapa de distribución al de las aves, pero fíjense cómo no es idéntico, ¿no? Entonces, esto se los pongo aquí porque pues, nos llama la atención de que si estamos preocupados por la conservación, ¿en quién nos fijamos? ¿Cuál grupo? Tomamos los dos juntos, tomamos uno, ¿son más importantes las aves, son más importantes los mamíferos o son más importantes los insectos? No, pues todos podrían decir que cada grupo es importante por algo, ¿no? O todos. Pero entonces, probablemente si tomamos todos juntos, pues entonces estos sitios de aquí de mamíferos a lo mejor no estarían protegidos, ¿no? Y esos sitios pueden tener especies que son muy importantes, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué en Chiapas no hay un hotspot de mamíferos o de especies? Yo creo que sería small. Ajá. Pues resulta que en el caso de las zonas áridas semiáridas hay mamíferos. Cambian. O sea, de alguna manera esos grupos se desarrollaron más. Y en las aves también, como que tiene que ver con los gradientes altitudinales, hay como mayor especiación. O sea, no quiere decir que no hay especies, pero es diversidad. Sí, claro. O sea, la diversidad Es diversidad. Yo hubiera pensado que la candona de la diversidad de la ciudad, ¿no? sí. Pero O sea, sí es grande, pero hay otros que son más. En general, por ejemplo, Oaxaca es más diverso que Ciudad. Como que para conservación. Y eso coincide mucho con lo que dice desde si quisiéramos hacer esto para insectos, no podemos, porque no están bien estudiados. Entonces no tenemos los inventarios tan actualizados de todos los sitios, ¿no? Digo, sí tenemos patrones generales en algunos grupos carismáticos, como son las mariposas, ¿no? Las mariposas. Esas sí estamos a decir, ay, qué lindo, pero a ver, hay algunos de avispas. Sí. ¿Este cuenta las especies vivas hasta el momento O históricamente? No, en este caso solamente estamos hablando de las que existen actualmente, ¿no? Y es otro punto importante porque las aproximaciones a la conservación también hoy en día toman en cuenta la diversidad filogenética, ¿no? Por ejemplo, si tienes solamente una especie, pero desde un grupo ancestral muy importante que no tiene ninguna otra, pues sí es prioritaria para la conservación, ¿no? Porque si se pierde esa especie, se pierde un linaje, ¿no? Se pierde toda la historia evolutiva asociada a ese linaje. Entonces, ese son el tipo de cosas que tiene que considerar la conservación. En el caso, les decía, de las mariposas, pues tienen un patrón similar al de las aves, ¿no? Hay una mayor diversidad hacia el sur-suroeste. En el caso de las abejas, por ejemplo, no es así su patrón de diversidad, tienen mayor diversidad en zonas áridas semiáridas, hacia los trópicos tienen menos especies. Su mayor diversidad está en los desiertos y semidesiertos. Entonces, no todos los grupos tienen el mismo patrón. Bueno, entonces podríamos hablar que estos sitios con mucha diversidad, pues seguramente están relacionados con sitios en donde también hay mucha diversidad de procesos ecológicos, donde ocurren más cosas. Pero ¿es esto así o no? O sea, un mayor número de especies te lleva a tener un mayor número de procesos, y en este caso de interacciones, bueno,
recientemente pues eso estamos estudiando. Bueno, para definir un proceso ecológico podemos decir que son interacciones entre las especies y el ambiente que garantizan el mantenimiento del ecosistema. Bueno, los procesos ecológicos de los que estamos hablando podría ser la polinización, de la que ya hablamos, el control biológico, que se refiere pues, a la depredación de una especie por otra, ¿no? Y en el caso de los sistemas agropecuarios, esto es muy importante, porque no queremos que haya muchas especies de chapulines comiéndose nuestra milpa o de orugas que acaban con eso, ¿no? Pero también en los sistemas naturales, pues esto es importante, la dispersión de semillas, que muchos árboles, así como decimos que necesitan polinizadores, también necesitan bichos que lleven sus semillas de un lado a otro para poderse establecer, la captura del dióxido de carbono, esto tiene que ver con la fotosíntesis o la fijación de nitrógeno. O sea, todas estas cosas que suceden en la naturaleza pues son los procesos ecológicos. Entonces, pues en ecología nos hemos preguntado si una mayor diversidad de especies está relacionada con una mayor diversidad de procesos ecológicos y de funciones, ¿no? Este es como el siguiente paso. Estos procesos ecológicos están relacionados con la función del ecosistema. Y en este caso estamos hablando, la función tiene que ver con un punto de vista más antropocéntrico, ¿no? O sea, estos procesos ecológicos se traducen en bienes y servicios para el ser humano, ¿no? Entonces, un sitio que tiene un número mayor de especies de plantas está fijando más dióxido de carbono, ¿o no? O es lo mismo tener una plantación de eucaliptos que tener una selva tropical. ¿Son equivalentes o no son equivalentes? ¿No? Ese es el tipo de cosas que se estudian en ecología, ¿no? Y para ponerles algunos ejemplos de funciones o servicios ecosistémicos, pues tenemos esto de la producción de biomasa, ciclaje de nutrientes, captación de agua, provisión de alimentos, regulación de plagas, ¿no? Entonces, estos sitios que tienen muchas especies proveen más servicios o no. Aquí tenemos un ejemplo de la diversidad de peces en el mundo, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos se centran principalmente en el Océano Índico y en el Pacífico más cercano a Asia, ¿no? Entonces, los sitios en rojo son los sitios que tienen un mayor número de especies. Pero esto no es equivalente a la función, en este caso es la producción de biomasa y el ciclaje de nutrientes. Hay mucha mayor producción de biomasa y ciclaje de nutrientes, por ejemplo, en la costa de Perú y Ecuador, ¿ya? Y hasta Chile, y en otros sitios en Australia. Entonces, nuestra hipótesis de que a mayor diversidad hay una mayor función de los ecosistemas no se está cumpliendo. ¿Por qué creen que no se cumple? Los nutrientes. Ajá. Las corrientes dominantes. Las corrientes dominantes en el océano. Aquí hay surgencias marinas, efectivamente, que son lugares en donde hay muchos nutrientes para las algas que vienen del fondo, ¿no? En general, las aguas frías traen muchos nutrientes. Pero también acá y acá no están evidentes, ¿no? Es algo que básicamente por la complejidad que está metida en el asunto. O sea, no es lo único que cuenta, ¿no? El que haya gran diversidad de esas especies, porque además ahí se está dejando fuera probablemente algunas otras cosas. O sea, no sé si hay pura vida marina. Aquí son especies de peces. De peces. Y aquí es biomasa de peces. ¿Dónde están las algas y dónde están? Podría ser que los otros grupos que viven en esos ambientes sean más diversos. Complementen eso. ¿Qué otra cosa podría ser? La migración. ¿La fluctuación qué? Es que no me quieren estar hablando. La migración. La migración. Ah, la migración. Eso también podría ser importante. Entonces dices que en estos lugares las especies se mueven a otros lados, hacen distribución en otro lado. Eso podría ser. Eso no lo había pensado, pero sí puede ser. Los autores de este artículo lo que dicen es que se relaciona más con las abundancias de ciertas especies, ¿no? O sea, hay lugares en donde hay pocas especies, pero son muy abundantes y por lo tanto producen mayor biomasa. ¿Y por qué es importante esto? Por la pesquería, ¿no? Porque como seres humanos nos interesa que haya unos atunes gigantescos para comernos. Entonces, pues, digo, son de estas cosas que aún como que faltan modelos que nos ayuden a explicar esos patrones que nosotros queremos entender.
pero también de las relaciones entre ellas, ¿no? Y esto es lo que a mí me interesa, estudiar estas relaciones. O sea, cómo es que la abundancia de estos peces se relaciona con los corales, se relaciona con los nutrientes, se relaciona con las algas que están ahí, ¿no? Y esto, ¿cuál es la función que proveen al ecosistema? Aquí les pongo un ejemplo muy simple de las micorrizas, ¿no? Las micorrizas son hongos que se asocian a la raíz de los árboles, ¿no? Seguramente han visto estas amanitas, así se llaman estos rojos, ¿no? No solo por los pitufos, sino porque además son alucinógenos, ceremoniales, etc. Seguramente todos ustedes las han visto. Ay, si no se hagan los muy matemáticos. Bueno, tengan cuidado porque los hongos, digo, además de ser alucinógenos, son venenosos, entonces muchos de esos no vayan al campo y colecten un hongo y se lo coman sin saber quién es, porque ahí sí la identidad importa muchísimo, porque la diferencia entre un compuesto que sea alucinógeno y uno tóxico es muy chiquita, entonces vayan con alguien que sepa si van a decidir. Exacto. Bueno, estos hongos, además de que son utilizados por el ser humano, son muy importantes para las plantas, en particular para las plantas de los sitios templados, los bosques de pino y encino, pues ellas viven, esto solamente es su cuerpo fructífero, es decir, su parte reproductiva. La mayor parte del tiempo están solamente por debajo del suelo, tienen aquí sus hifas, se asocian con las raíces de los árboles y estos le proveen nutrientes a los árboles y los árboles les dan a cambio carbono. Es una relación muy estrecha. Antes se pensaba que era una relación rara, que no era tan abundante, pero ahora se sabe que casi todas las especies de plantas tienen micorrizas, ¿no? Entonces, incluso ahora se ha visto que muchos de los fracasos en las forestaciones que hacía el gobierno tenían que ver con que no le ponían micorrizas a los árboles, ¿no? Entonces, a los árboles los sembraban en sitios muy bajos en nutrientes, que además no lo regaban, dejaban en su bolsa, pero además de las malas prácticas de manejo, también era ignorancia. Ahora se utiliza en cada bolsita de los pinitos esos que siembran por todos lados, les ponen un poquito de hongo y los resultados son impresionantes. Entonces, estas asociaciones entre especies son muy importantes para que pueda funcionar el ecosistema, ¿no? En este caso, los hongos con los árboles. Y entonces, pues entramos al campo que a mí es lo que me interesa, son las interacciones bióticas, ¿no? Que son relaciones entre especies que coexisten en el tiempo y en el espacio y que implican afectaciones en su desempeño o adecuación, ¿no? Puede haber dos especies que están en el mismo lugar, pero que en realidad no se pegan, ¿no? O sea, que en realidad están ahí casualmente, pero no tienen una interacción, ¿no? Pero a mí los que me interesa entender son los que sí están juntos y que están haciendo algo, ¿no? Puede ser una interacción benéfica o antagónica, ¿no? En este caso tenemos a un murciélago maravilloso polinizando una flor. Sí, son relaciones muy estrechas. Entonces, para estudiar las interacciones en general se usa este cuadrito que a lo mejor para los biólogos es muy aburrido, pero creo que sí nos da un panorama general. A ver, ahorita me ven. No, está bien. Entonces, cuando los chistes con los sonidos, entonces hay especies, cuando las relaciones son positivas para las dos especies que interactúan, pues, se llaman mutualismos, ¿no? Entonces las dos especies obtienen algún beneficio y tenemos ahí el extremo de mutualismos que son la simbiosis, ¿no? Cuando una especie no puede dirigir la otra, ¿no? Aquí les puse una fotito de un líquen, que es una alga asociada con un hongo y ahora recientemente sabe que también con levaduras, o sea son 3 especies, no solo 2. ¿Sí conocen a los líquenes? Sí. Son estas costras que están pegadas a los árboles, ¿no? Entonces, pues, que han sido muy estudiadas porque, por un lado, son bioindicadores de la calidad del aire, si hay contaminación, les va muy mal. Entonces, pues, son útiles. Y luego, pues también por esta parte evolutiva, ¿no? Que tienen esta asociación simbiótica. Durante muchos años no se entendía por qué, si había esta asociación de un líquen, perdón, un alga y un hongo en dos sitios diferentes, la forma era muy diferente, ¿no? Dependiendo si estaba aquí o si estaba en Estados Unidos. Ahora se sabe que es porque depende con qué otro levadura se asocia. No solamente son estas dos especies, sino la tercera la que le da como la morfología. Bueno, después tenemos las asociaciones antagónicas, en donde para una especie es positiva y para otra es negativa. En este caso podemos decir la depredación, ¿no? El león que se come a la cebra, la avispa que se come a la oruga, ¿no?
tipo de interacciones, y donde también, entonces para la especie depredadora pues es una interacción buena y para la otra es mala. Luego tenemos interacciones donde para ambas son negativas, en este caso es la competencia. La competencia tiene que ver con que dos especies están utilizando el mismo recurso, ¿no? Puede ser el león y la hiena, que los dos se alimentan de una gacela, ¿no? Entonces la presencia del otro va a hacer que disminuya la población y disminuya la población. Puede ser en el caso de dos plantas que ambas necesitan agua, ¿no? Nutrientes, y cuando están creciendo juntas, pues la presencia del otro te afecta. Pero aquí es importante que el estudio de la ecología mucho tiempo se centró solamente en la competencia, ¿no? Entonces todas las explicaciones a por qué en un sitio había tal o cual especie decían, por la competencia, la competencia. Y de hecho en ecología se denomina el fantasma de la competencia. Se creía que todas las interacciones tenían que ver con esto. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se hacían experimentos para saber que realmente era que estaban utilizando el mismo recurso. Se asumía que así era porque cuando una estaba muy grande, llegaba la otra y bajaba, ¿no? Digamos, su producción o la esencia, están compitiendo. Pero realmente no sabíamos saber, bueno, por qué están compitiendo. ¿Qué es lo que comparten? No, es el agua, son los nutrientes. Y muchas veces se ha visto que en realidad es difícil que las especies que vemos hoy en día juntas estén compitiendo, sino más bien compitieron en el pasado y ahora están un poco separadas en su nicho. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos dos plantas que crecen en el mismo lugar, probablemente una tenga una raíz más larga que la otra para agarrar el agua. Pues aunque las dos necesiten agua, una la agarra del manto freático más abajo y otra más arriba, pues en realidad no están compitiendo. ¿Me explico? Entonces, como que lo que sí es importante es esta cosa que correlación no implica causalidad, ¿no? Que muchas veces los ecólogos lo asumen y entonces pues es complicadísimo. Y bueno, hay otra interacción que se llama el cosmensalismo, en donde para una especie es buena la interacción y para la otra es neutra, es decir, que le da igual si está ahí o no presente. El típico... Sí, cuéntanos, ¿quiénes compiten? Aquí son unas orugas hacinadas que están comiendo hojas. De hecho, hasta intraespecíficas y también nada mejor para la industria. ¿Puede ocurrir que haya dos especies que competían en algún momento y después se dé una relación? No necesariamente. Sí, de hecho, eso es como lo que ahora se habla de que es un continuum, ¿no? O sea, no necesariamente siempre la interacción que tienes ahorita es de un tipo y va a ser así durante el resto de tu vida, por ejemplo, ¿no? Ahorita justo les iba a explicar un poco el comensalismo. En este caso, es muy común en las zonas semiáridas y áridas que hay algunas... Es muy difícil germinar ahí, ¿no? Se imaginarán en estas zonas pues no hay agua y hay pocos nutrientes, ¿no? Entonces, la mayoría de las especies no pueden germinar ahí, sino es debajo de una planta que ya está establecida, ¿no? Entonces, los arbustos que ya están ahí son un nicho pues, mejor para estas nuevas especies porque tienen un poquito de agua, porque ya están sus raíces y tienen más nutrientes porque caen las hojas, ¿no? Entonces, llegan plantas y se establecen ahí, ¿no? Entonces, en ese caso, las plantas que proveen la sombra y los nutrientes se llaman nodrizas. Estas plantas nodrizas, pues les da igual que venga un bichito y se establezca ahí una plantita chiquita, pues están felices, les da igual, ¿no? Entonces, para ellos sería esta relación de cero, ¿no? En realidad no es interacción. Sin embargo, cuando va creciendo la planta, pues llega un momento en que la sombrea a la nodriza. Entonces, cuando le hace sombra, ahí empieza a tener una relación que es de competencia con la nodriza, ¿no? Entonces, durante la historia de vida de esta planta, pues ya se vuelve una relación negativa. Entonces, pues sí cambia como de positivo a negativo. Entonces, sí, pues nada es estático, ¿no? De las fluctuaciones que decíamos ahí. Entonces, así es, ¿no? Y eso es como en ecología y en biología en general, esta parte de pensar que nada es así para siempre, sino que estamos en constante cambio, ¿no? Es complicado, y ya luego si intentan hacer modelos de eso, pues es muy complicado, pero eso les toca a ustedes, y es lo que les gusta. Y luego hay otra relación, pero esta interacción es como más rara, se llama amensalismo, por si lo ven por ahí escrito. En este caso es una interacción negativa para uno de los participantes y neutra para el otro. Es como que es raro pensar en ello. Es que en realidad, por ejemplo, estas cabras que les pongo aquí no es por su acción de comer, que eso sí es negativo para el pasto, y para ella es positivo, para la cabra, si está comiendo el pasto, pues va a tener la biomasa que necesita para crecer, sino el pisoteo. Entonces la acción del pisoteo es negativo para el pasto
pero eso no le genera ningún beneficio a la cabra o a la vaca. Entonces es otro tipo, para completar el cuadrito es otra interacción que existe, pero que es bastante rara de la naturaleza. No sé si se les ocurre algún otro ejemplo de esto, pero... ¿Mande? La cabra por la vaca. ¿La cabra por la vaca? ¿De qué se cabra y vaca? Ah, sí. Okay. Entonces, ahora me voy a centrar más hacia las interacciones que yo estudio, que es un tipo de depredación. Dentro de la depredación tenemos tres tipos. Uno que es el más común, que se llama el consumo total inmediato, en donde pues, el depredador remueve a los individuos de la población. Entonces, en este caso, esta águila se comió a este mamiferito, y entonces pues, este individuo murió y la población tiene pues n-1. Entonces, bueno, eso es interesante y es la interacción de depredación que más estudia. Sin embargo, hay otro tipo de depredación, uno que es el consumo total prolongado, ¿no? Entonces, en este caso, son los parasitoides, que no sé cuántos de ustedes conozcan, pero son bichos que ponen huevos en otros animales. En este caso, esta es una oruga y estos de aquí son capullos de una avispa que puso sus huevos en ella, ¿no? Entonces, las larvas de la avispa se alimentaron de esta oruga, pero la oruga siguió viva, ¿no? Entonces, el efecto final es igual, se va a morir la oruga, pero digamos que necesitan que siga viva la oruga para poder sobrevivir. Entonces, es un poco diferente y los modelos que se utilizan para estudiar estos son diferentes, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero esta es una excepción en la naturaleza, es rarísimo. No, resulta que el 10% de todas las especies que hay en el planeta son parasitoides, entonces es bastante, ¿no? La mayoría de ellos son avispas, pero también hay moscas, ¿no? Entonces hay muchísimas avispitas que hacen esto. Hoy en día, como son muy especialistas, es decir, solo se alimentan de una especie de oruga, se utilizan bastante para el control biológico, ¿no? Entonces, en este afán de dejar de utilizar tantos insecticidas generalistas que matan a toda la diversidad, tratando de restringirnos solamente a los insectos que consideramos nocivos, pues está usando el control biológico. Entonces, se hace investigación para ver cuáles son los parasitoides de estas orugas y entonces, pues tratar de cultivarlas en laboratorio y luego liberarlas en los campos de cultivo para que se alimenten de estas orugas, ¿no? Tiene la desventaja de que, como la oruga sigue viva, sigue comiendo, entonces sigue infligiendo daño en el tiempo. Se sabe si comen lo mismo. Depende de la especie, algunas comen más, inclusive, porque es como tengo hambre, tengo 10 larvas adentro de mí comiéndome. No, pero hay unas relaciones alucinantes, inclusive hay algunas que luego la oruga ya salen estos capullos, a veces necesitan seda, entonces la oruga a la que ya parasitaron les hace su capullo. Los trata bien para que puedan llegar a la texto, ¿no? Entonces sí, son relaciones evolutivas muy estrechas de mucho tiempo que implican una modificación del comportamiento del parasitado muy especial. Hay otro tipo de parásitos, o sea, no solamente de Ajá. Sí, luego los otros que sería este tipo, que sería el parasitismo normal, como todas las bacterias que nos comen, como la lombriz de la panza, etcétera, las amibas, etcétera, que son también un tipo de depredación, pero en este caso se llama consumo parcial, porque no necesariamente matan al hospedero, ¿no? Sino, o sea, por un rato estás enfermo, pero después, inclusive si no tomas los antibióticos, pues vuelves a crecer, ¿no? Y en realidad no te matan porque de tu sobrevivencia depende su sobrevivencia. Entonces necesitan completar su ciclo de vida, etcétera. Entonces, algunos individuos que puedan estar debilitados inmunológicamente, pues se van a morir. Es como quién se muere de malaria hoy en día. Pues se mueren los niños que están desnutridos. O sea, no, si tú vas a África, probablemente no te vas a morir. Te vas a sentir súper mal y vas a estar en cama, etcétera, pero vas a sobrevivir porque depende de cómo se fortalece. Entonces, este es el tercer tipo de depredación, en donde tenemos pues parásitos de todo tipo y también tenemos a los bichos más importantes de todo el planeta, que son los herbívoros, ¿no? Que son los que yo estudio. Esos son los bichos. Entonces, tenemos desde bichos muy chiquitos como insectos, orugas que se alimentan de todo tipo de planta, hasta grandes mamíferos, ¿no? Como las jirafas, los elefantes, etc. Entonces, también tenemos
mucha diversidad en este. ¿Tienen duda por ahí? ¿Sí? ¿No? Ok, entonces, ¿cómo definimos a la herbivoría? Que es la relación esta que se establece entre los herbívoros y las plantas. Es una relación antagónica en donde las plantas pierden su tejido vegetal, su superficie fotosintética, y esto pues tiene repercusiones en su adecuación, es decir, en la descendencia que dejan a la siguiente generación y en su desempeño en general, mientras que los herbívoros pues obtienen el alimento que necesitan para sobrevivir, ¿no? Y esto, como decíamos, pues también no es tan estático, no es que siempre las plantas se vean completamente afectadas, ¿no? Vamos a ver ahorita que las plantas sí. De hecho, por ejemplo, había leído que no sé qué lugar cierta especie de animal estaba muriendo porque las plantas, al ser devoradas, empezaron a utilizar un mecanismo de defensa. Y entonces los animales empezaron a consumir las plantas. Y no sé si estoy mal, pero por ejemplo, entre las plantas que estaban alrededor decían que había una comunicación que hacía que las plantas alrededor adquirieran ese mecanismo también. Sí. Dentro de la defensa de las plantas, ahorita vamos a ver, pero hay una parte de la defensa que tiene que ver con volátiles, ¿no? Con compuestos volátiles. Entonces, esos compuestos volátiles se liberan cuando la planta es atacada, y entonces algunos volátiles sirven para atraer a los depredadores, a esos parasitoides. Dicen, ¡me están comiendo! ¡Ven a ayudar! Y entonces, pero eso sirve no solamente para ti como individuo, sino las otras plantas que son tus vecinos también tienen los mecanismos para entender ese lenguaje. Entonces, por eso se protegen. Empiezan a producir otros compuestos que hacen que no se la coman. Entonces, a escala global, se ha calculado que año con año los herbívoros remueven más o menos el 18% de la productividad primaria del planeta. Toda la fotosíntesis que es en el mundo, cada año, el 18% se lo echan los herbívoros. Y en sistemas acuáticos es muy grave, bueno, no muy grave, es muy fuerte. A veces pueden acabar con el 100% de la productividad primaria. En los lagos que son cerrados, a veces la producción de primaria neta ahí depende de las algas. Entonces, hay veces que hay booms de los bichos que se comen a las algas y acaban con todas las algas. Nada más que al año siguiente se vuelve a colonizar y no necesariamente implica extinción, pero sí implica cambio. Ese porcentaje que contribuye este es más bien para los sistemas naturales. ¿Sí? Porque si ponemos el ganado o las plagas agrícolas que a veces acaban con todos los cultivos, no están considerados. Bueno, ¿por qué además es importante la herbivoría? Bueno, pues tenemos un montón de plagas agrícolas, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista antropogénico, pues si entendemos esta interacción, pues vamos a poder modificar, quisiéramos poder modificar las plagas agrícolas, que no tenga tanto efecto. También son importantes en prevenir la sucesión. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas naturales que han sido transformados, ya sea por un disturbio natural, como puede ser un huracán o la caída de mar, etcétera, que se pueda recolonizar. Entonces, si tienen alrededor un bosque que tiene semillas, pues, lo natural es que se recolonice con todas estas especies. Sin embargo, los herbívoros muchas veces previenen esa sucesión, hacen que no se pueda regenerar ese bosque. También por eso es importante estudiarlos. Bueno, también los humanos somos bastante vaquícolas, nos gusta la vaca. Nos gusta alimentarnos de origen. También nos gusta vestir con pieles. Y bueno, entonces, hablando de las plagas agrícolas, se tiene calculado que anualmente se pierden alrededor del 30%, 37% de las hortalizas y los granos por causa de algún tipo de bicho, ¿no? Entonces, por ello se aplica un montón de insecticida, ¿no? Por ejemplo, este es un dato para Estados Unidos, se aplican hasta 500.000 toneladas de plaguicidas, ¿no? Y aún así, a pesar de poner tantos plaguicidas, hay muchísimas pérdidas económicas, ¿no? 64.000 millones de dólares. Entonces, imagínense lo que se implica, ¿no? Es como, se animó de no hacerlo, pero lo estamos haciendo muy mal. Porque, digo, estamos, por un lado, gastando muchísimo dinero y por otro lado, contaminando todo el ambiente, ¿no? Y el problema, ustedes dirán, pero ¿qué importa si tenemos una producción de granos, que es lo que necesitamos? El problema de los insecticidas es que no son específicos, sino que matan a todos los que hay. Entonces, queremos matar a las orugas que se están comiendo el cultivo, pero también se echa a los depredadores, ¿no? Entonces, el control biológico también se van las avispas, también se van las arañas, que no son insectos, pero también se ven afectadas, las hormigas, todo eso también se va con los insecticidas. Por eso no es recomendable usar estos insecticidas. Además, como se utilizan los mismos compuestos por mucho tiempo,
pues las plagas se vuelven resistentes. Entonces evolucionan y ya no les hace nada el insecticida, ¿no? Esto pasó con el DDT hace muchos años, pero ahora pasa continuamente con todos los nuevos proyectos. Para México, así, ¿qué tan grave es el problema de las plagas? O sea, supongo que no es tan grave como el de la resistencia a antibióticos, pero sí se preocupa a la gente porque están contaminando. Sí, pues no sé de dónde eres tú, de qué parte, ¿desde aquí de Michoacán? No, de Cuernavaca. De Cuernavaca. Pero es que ahora, por ejemplo, en Michoacán tenemos un problema muy grave con el chapulín. Lo han visto que está por aquí. Antes no era un problema. Y ahora el chocho famoso las principios de aquí. O sea, se come todo. Es una cosa terrible y no se muere con los insecticidas. Incluso las he visto comiendo pinos. Están muertos de hambre, pero les vale que se mueren. En México tenemos pocos datos de cuántos libros se gastan en plaguicidas y pesticidas y tal, pero por ejemplo este dato es para la langosta, que son estos chapulines gregarios, así como las plagas de la Biblia, que llegan y se comen. Estos bichos son muy interesantes porque dependiendo de las condiciones ambientales se comportan como gregarios y solitarios. Entonces ahí también hay un problema matemático. Entonces, ¿cómo puedes predecir si esta población de langostas se va a convertir en una población gregaria que va a arrasar con los cultivos? Porque algunas se quedan comiendo en su planta ya, pero cuando se hacen pandilla es cuando se ponen. Porque además migran todas las puntas del cultivo en cultivo. Entonces sí, es un problema que no. Bueno, como decíamos, pues también las vacas nos gusta comer y previenen la sucesión, ¿no? Ahorita estos bichos, los conejos, que todos dirían, ¡ay, qué lindo! Bueno, resulta que estos conejos son terribles. En muchos lados son una plaga espantosa. Por ejemplo, en Inglaterra, si ustedes piensan en Inglaterra, ¿en qué tipo de vegetación tienen? Pasto, el pastizal inglés. Pues resulta que el pastizal inglés no es la vegetación nativa de Inglaterra. Los normandos introdujeron a los conejos, por ahí del siglo XIII o XIV. Y entonces estos bichos no dejan que se restablezca el bosque. O sea, los pastizales son lugares perturbados. Entonces, gracias a esos bichos, Inglaterra ahora es pastizal. Digo, claro que a los ingleses les encanta su pasto inglés y todo eso, ya son cuestiones culturales, pero la vegetación nativa no son esos pastizales que nosotros queremos tener en nuestro pasto inglés, que nunca logramos y que pero bueno. Entonces, bueno, también si entendemos esta interacción de herbivoría, pues entendemos un poco cómo producir ganado de una mejor manera, quisiera tener un ganado sustentable que no sea tan perjudicial. Y bueno, todos ustedes que utilizan zapatos de piel o bolsas de piel, etc., pues todos participamos en esta cuestión. Entonces por eso hay que entender a los herbívoros, cómo producir eso. Bueno, y otra de las problemáticas que presentan los herbívoros hoy en día son esto de las especies invasoras. ¿Qué son las especies invasoras? Pues son especies que llegan de otro lado y se convierten en un problema porque desplazan a las especies nativas, ¿no? Hay un programa mundial que se llama Global Invasive Species Program, en donde se listan las peores especies invasoras y en las 100 peores, 14 son herbívoros, ¿no? Y ahorita les voy a hablar un poco de ellas. Con la globalización, pues cada vez movemos más cosas de un lado a otro, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues se mueven las cosas que necesitamos, las cosas buenas. También se mueven las plagas que vienen asociadas. En realidad, antes no se tenía mucho control en lo que se movía y pues junto, por ejemplo, con los muebles que importamos de China, pues estaban llenos de plagas, ¿no? Entonces, uno de los bichos que ahora está causando mucho problema es este barrenador de los fresnos, el barrenador esmeralda. Es originario de Asia y fue introducido en Estados Unidos en el 2002, pero afecta 4.800 kilómetros cuadrados de fresnos. O sea, 4.800 kilómetros cuadrados de fresnos hoy en Estados Unidos están muertos gracias a este bicho. Y pues bueno, entonces es un problema muy importante. Entonces, por eso también es importante estudiar a la herbivoría. Hay otros herbívoros que uno diría, pero ¿cómo un castor puede ser invasor? Bueno, resulta que los castores los introdujeron, estos son nativos de Norteamérica, y los introdujeron en Chile y en Argentina. ¿Por qué creen que hayan introducido un castor? Ese lo introdujeron a propósito, no es que haya venido en un embalaje, sino que llegó por la piel, sí, exactamente, ¿no? Querían sus abrigos de piel de castor. Entonces, introdujeron seis parejas de castor, muy poquito, en Tierra del Fuego. Pero el problema es que los bosques de Tierra del Fuego pues no están acostumbrados a las inundaciones, ¿no? Entonces, y estos castores pues hacen sus
breakers, las presas, y entonces se muere todo lo que está ahí de vegetación. Entonces los introdujeron aquí, esta es la isla de Gibraltar, que está al sur de Sudamérica, y pues ya han destruido 5.400 hectáreas de bosque nativo del lado chileno y 5.200 en el sector argentino. Entonces pues sí hay mucha presión por entender cómo podemos controlar a este castor, pero si no entendemos cómo es su interacción con la vegetación, pues tampoco lo vamos a entender. Y les voy a hablar de otro invasor que me gustaría que conozcan porque es un problema que puede llegar, cuando ya no llegó y no puede volver a llegar. Es una palomilla, es una oruga que se alimenta de nopales. Esta oruga tiene esta palomilla, que pues es una palomilla como cualquier otra, no tiene ningún chiste, pero fíjense cómo la oruga sí es bastante característica, ¿no? Y fíjense, esta es su puesta de huevos, a mí me parece increíble porque es totalmente mimética a una espina, ¿no? Son los huevitos puestos así en hilera, entonces es muy difícil detectarlos. Y este bicho se alimenta de los nopales y los hace caca. Entonces, este bicho es nativo de la frontera de Uruguay con Argentina y de hecho fue utilizado como, si ustedes ven cualquier libro de control biológico, es el ejemplo arquetípico de cómo funciona muy bien el control biológico. Entonces, en Australia se llevaron los nopales, porque los nopales son muy buenos forraje para las épocas de sequía, ¿no? Porque no les importa, siguen creciendo, ¿no? Pero resulta que se volvió una especie invasora el nopal en Australia. Entonces, miren, tenían miles de hectáreas cubiertas por nopales. Entonces, imagínense limpiar eso. Ya ni las vacas se podían meter. Hay unas fotos de vacas con la lengua atravesada. O sea, realmente ya no era ni siquiera forraje para las vacas, se volvió un desastre. Entonces vinieron a América a buscar algún bicho que se comiera el nopal. Y encontraron esta palomilla que les presenté anteriormente, y entonces la introdujeron como control biológico. Y fíjense, es el mismo sitio 2 años después. O sea, funcionó súper bien. Realmente les ayudó a limpiar millones de hectáreas. Y tanto es así que ahí sí les hicieron un monumento a Cactoblastis. Entonces hay un memorial. Imagínense, un memorial para un insecto, ¿no? Es rarísimo. Entonces no debería decir, bueno, pero esa historia, pues que nos importa, ¿no? O sea, qué bueno que sucedió. Bueno, resulta que este bicho lo introdujeron en el Caribe, en la isla de Nex. Ahí lo introdujeron los ingleses, no porque hubiera nopales que fueran invasores, sino porque no les gustaban los nopales y querían hacerse de ellos. Entonces, bueno, limpió la isla de Nevis, funcionó muy bien, pero el bicho no pensaron que vuela y que hay huracanes. Entonces se ha ido moviendo por el Caribe y lo encontraron en Florida en 1900. No, en 1990, recientemente. ¿Y cómo lo encontraron en Florida? Es que había unos botánicos buscando un nopal que es muy raro ahí y ya no lo encontraban. Resulta que llegó Cactoblastis y acabó con él. Había unos pocos individuos de una opuntia. Opuntia es el nombre científico del nopal que se llama Opuntia característica. Entonces, pues, fue un desastre, ¿no? Y bueno, en Florida ya se imaginarán, estamos juntos, ¿no? Para México. En ese momento se alzó la alarma y se hicieron unas reuniones binacionales para ver qué podíamos hacer para detener la invasión de este bicho, ¿no? Pues, ¿de dónde era originaria la polilla? De Argentina, de Brasil y Uruguay. Ahí hay una zona árida y de ahí son originarios. Ahí pues es una palomilla que es rural, pero nunca tanto. Entonces se hicieron los modelos de predicción de por dónde podría invadir este bicho, ¿no? Entonces utilizando como los modelos climáticos para ver cuáles son las preferencias del bicho y tal. Entonces en rojo aquí están los sitios que son más susceptibles para ser invadidos. Fíjense como por Texas, aquí en Tamaulipas, también aquí hay un punto en Yucatán. En morado está la distribución de las opuntias, que se sabe que son, se comen el bicho. Y aquí están todas las opuntias, todos los diferentes nopales que hay. Entonces, pues se esperaba que fuera a entrar por el norte, ¿no? Sin embargo, en agosto del 2006 se reportó Cactoblastis en Isla Nubes. Resulta que ahí hay una población de nopales y bueno, la encontraron porque también ya se la estaba comiendo toda, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó ahí? Pues parece que fue el huracán Katrina. Estas palomillas no pueden volar demasiado, pero pues sí son transportadas por el viento. Entonces, pues, esta infestación se controló, pero el problema es que todo el Caribe está lleno de Cactoblastis. Entonces, pues es un problema, ¿no? Y unos estudios recientes que se han hecho vieron que en realidad, creo que fue una hembra la que salió, una hembra
hembra y fue capaz de acabar con una población de nopal. Entonces tiene una capacidad reproductiva de eso. Entonces sí es un problema. Entonces un día ven a esa oruga, por favor, ya van a pegar para y dicen, oigan, aquí hay esta oruga, necesitamos que vean. Entonces para darles más datos sobre por qué son importantes los nopales, bueno, tenemos una diversidad muy alta de nopales. El 50% de todas las especies de nopales que hay en el mundo están en México y 19 especies de México se sabe que son atacadas por esta enfermedad. Y en superficie hay 3 millones de hectáreas en México que están cubiertas por nopal. Es el 1.5% del territorio, es un montón. Y de ellas, además, 250,000 son cultivadas. Ustedes saben que pues comemos nopalitos, nos gustan las tunas, etc. Entonces, realmente son parte de nuestra cultura muy importante. Y además, también son importantes desde el punto de vista económico. Representan el 2.5% del valor de la producción agrícola nacional. No es nada despreciable. Yo no hubiera pensado que el nopal aquí en Puebla y que esté muy marginal. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron con los Estados Unidos? Se estableció un convenio de colaboración. Aquí el problema era que para hacer estudios con el bicho necesitábamos importarlo. Si no estaba en México, era medio complicado. Entonces se decidió no importarlo. Se decidió que la investigación se hiciera en Estados Unidos y por primera vez México le dio $1 millón a Estados Unidos para hacer investigación. Pero bueno, eso fue por ahí del 2005. Eran otras y entonces lo que hicieron con ese dinero fue desarrollar una técnica que se llama del insecto estéril, en la que se radian a los machos con radiación gamma, se vuelven estériles y luego se liberan al medio. Entonces las hembras copulan con ellos, pero no tienen descendencia. Entonces es como para... Algo así hicieron con la malaria, ¿no? O intentaron hacerlo. Ajá, con los mosquitos. Ajá. Pero todavía no se ha terminado de desarrollar la técnica. Sí, pero están en eso. Porque realmente es una técnica que, si bien implica como muchísima elaboración continua, porque tienes que estar produciendo insectos todo el tiempo, o sea, tienes que tener tus insectos producidos en una granja donde los estás liberando. Pues ¿mande? Insectos sepsis para que... Ajá, entonces y además tienes que asegurarte que sean igualmente guapos, ¿no? Los machos, porque a lo mejor son estériles pero nadie los quiere, ¿no? Guapos para que venga la hembra y diga si no quiero marear, para que funcione. Entonces, pues funciona bastante bien. Ahorita les voy a mostrar un mapa de cómo ha ido avanzando esto, pero de todas maneras, pues el problema está ahí en el Caribe. Y si no existe una colaboración con todo el Caribe, nunca se va a poder llegar. Más bien tenemos que pensar qué va a llegar y qué vamos a hacer con ello. Ahora en México se establecieron una serie de trampas con feromonas. Estas trampas se les pone ahí la feromona que atrae a los machos a las hembras, más bien las hembras a los machos, y entonces se revisan cada 15 días para ver si hay bicho, ¿no? Yo pensé que era una mentira y que no había ninguna en México y que decía esta garza que los había puesto, pero no. Recientemente fui a la península de Yucatán y me las encontré, sí estaban revisadas, porque así están haciendo el monitoreo. Entonces... No, esas cosas no son. Hubiera puesto eso. No, estos son es un científico gringo que participó en la elaboración de estos, ¿no? Entonces, este es como un monitoreo de cómo ha sido la invasión en Estados Unidos, que si bien al principio fue muy rápida, aquí fue la detección en 1989 en los Cayos de Florida, pues cómo ha ido avanzando por ambas costas, pero al principio avanzó muchos kilómetros y desde que se empezó a usar la técnica del insecto estéril ha disminuido un poco el avance. Entonces, los últimos registros que teníamos era para Nuevo León, pero con los recortes gringos en los programas de ciencia, también ellos se vieron afectados. Entonces, no sé, iban a dejar de financiarlo, estaban luchando porque no dejaran eso. Entonces, bueno, eso es como un panorama general de por qué es importante estudiar la biología, porque es lo máximo del mundo mundial. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de cómo se han estudiado, ¿no? Entonces, como la primera aproximación a estudiar estas interacciones bióticas fueron a estudiar una especie de planta con una especie de herbívoro o de bicho que se come a la planta, ¿no? Entonces, son estudios de uno a uno, ¿no? De una planta. Digamos que tenían una aproximación evolutiva, ¿no? ¿Cuál es el efecto relativo de los herbívoros sobre una planta? Y si realmente el efecto que tienen estos pues afecta el desempeño de los individuos y su posterior adecuación, ¿no?
Entonces muchas veces vemos estas plantas completamente tragadas y como que nos pareciera muy evidente de que realmente tienen que tener un efecto, ¿no? Pero hay otras que las ves un poquito comidas y dices, pues, ¿quién sabe si tienen un efecto? No, a lo mejor en realidad no tienen ningún efecto. Entonces, la primera vez que se probó realmente, es raro porque es muy reciente, en el 92, cuando se probó que realmente los herbívoros afectan en la ecuación de las plantas, que fue en 1992 en una especie tropical que se llama piper, no sé si la conocen, la famosa hoja santa que le ponen a los tamales, santa, en esa edición de los estudios. Creo que no es la misma especie, pero sí es el mismo género. Y entonces, este investigador lo que hizo fue defoliar artificialmente las plantas y ver cómo disminuía su adecuación. Y si era lo mismo defoliar una planta al 70% que al 50%, ¿cuál sería su repercusión? ¿No? Entonces, en este gráfico tenemos el crecimiento en plantas de 3 diferentes tamaños. O sea, es lo mismo defoliar una planta pequeña que defoliar una planta grande. Entonces, y estos son los diferentes niveles de área foliar removida. Aquí tenemos los controles, las plantas que no les quitaron nada, y acá pues, un poco más de quitado, ¿no? Entonces, fíjense cómo si le quitamos el 10% de su producción foliar, en realidad no hay diferencias en el crecimiento. Pero, si ya lo aumentamos a 30, en las plantas pequeñitas, pues ya tienen la mitad del crecimiento, ¿no? Entonces, ahí claramente el crecimiento está bien afectado, igual en las plantas medianas. Sin embargo, en las plantas grandes no. A ellas se afectan solamente hasta que les quitan el 50% del proceso. Pues realmente, pues el efecto que tienen los herbívoros sobre el crecimiento de estas plantas, pues pareciera no ser tan grandes. Sin embargo, eso sería como el desempeño de los organismos. Si nos vamos a su adecuación, es decir, cuántas semillas o individuos van a dejar para la siguiente generación, es diferente. En el caso de las plantas pequeñas, desde el 10% de defoliación ya hay un efecto, ¿no? Entonces, aunque no se afecte su crecimiento, sí se afecta cuántos bichos va a dejar para la siguiente generación, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de las plantas grandes, en donde pareciera que no le afecta en la producción de biomasa, pero sí afecta, ¿no?, en la producción de semillas, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver pues, que sí se está afectando, ¿no?, la adecuación de las plantas. Entonces, si vemos esto, ¿por qué, o sea, si los herbívoros están afectando tanto a las plantas, por qué el mundo sigue siendo verde? O sea, ¿por qué seguimos teniendo plantas si están los bichos que se las están comiendo? ¿Cómo? Porque se producen más plantas que las que se comen. Porque se producen más plantas que las que se comen. ¿Puede ser? Hay insectos que las protegen. Hay insectos que las protegen, sí. Hay, ¿verdad? O sea, no todas las plantas se las están comiendo de alguna forma. Se comen algunas, pero no todas. Uno puede ser porque tienen protectores, ¿no? Antes de que se acaban todas las plantas porque los bichos se mueren. Sí, hay ciclos, ¿no? Es estable, ¿no? La herbivoría no mata las plantas. La herbivoría no mata las plantas. La herbivoría no mata las plantas, disminuye su educación, pero no las termina de matar, ¿no? En un organismo modulares. O sea, si tú le quitas un brazo a un animal, pues se muere, pero si le quitas un ángulo, el no quitas las plantas, no se termina. También eso es verdad. Y también porque las plantas no se dejan que se las coman todas, ¿no? O sea, las plantas se defienden. Entonces les voy a hablar un poco de cómo se defienden las plantas, ¿no? Entonces básicamente hay dos hipótesis para explicar por qué el mundo es verde. Una es porque las plantas saben feo y no se las pueden comer a todas. Se pueden comer algunas pero no a todas. Y otras porque tienen el tercer nivel trófico, es decir, los depredadores que se comen a los herbívoros. Entonces tampoco dejan que crezcan sus poblaciones al infinito y que puedan acabar con eso. Entonces, en general en la naturaleza existen tres tipos de defensa. Una que es el escape, es decir, que las plantas huyen de los herbívoros, ahorita les digo cómo huyen, se pueden mover como Otra es la resistencia, en este caso es la producción activa de elementos que alejan, enferman o intoxican a los herbívoros, y otra es la tolerancia. Entonces, ¿qué es el escape? Pues son plantas que viven cuando los bichos no están, ¿no? Pues, por ejemplo, las plantas de los ecosistemas árticos germinan muy tempranito en la primavera y hacen todo su ciclo de vida antes de que lleguen los herbívoros, ¿no? Entonces, pueden crecer, reproducirse antes de que se las coman, ¿no? De alguna manera están escapando. Hay otras plantas que están presentes cuando en las zonas secas, cuando no hay mucha disponibilidad de agua, pues tampoco hay agua, ¿no? Un ejemplo de esto es una planta que se llama Jacquinia nervosa, que es una planta del bosque tropical caducifolio de aquí de México,
Esta planta tiene las hojas muy duras, pero es muy raro porque no sé si han ido a estos lugares, la costa mexicana, se así, que en la época de lluvia son muy exuberantes y en la época seca son con palos ahí que dices, ya había una selva, ¿qué le pasó? ¿Quién la quemó? Porque está así de horrorosa. Pues bueno, nada más en la época seca, no hay suficiente agua para que puedan mantener las hojas. Sin embargo, esta planta sí mantiene sus hojas en la época seca, ¿no? Entonces, mucha gente se preguntaba por qué tenía sus hojas. Pues resulta que lo que está haciendo, una de las cosas que está haciendo es que huye de los herbívoros, ¿no? Entonces, los niveles de herbivoría de estos sitios se han estudiado bastante y tienen desde el 20 hasta el 40% de herbivoría, se les comen bastante. Sin embargo, esta planta tiene solamente el 1% de herbivoría. De alguna manera, pues sí está escapando de ellos, ¿no? Entonces, no es que se muevan en el espacio, sino que se mueven, digamos, en las temporadas de verano, ¿no? O sea, no están presentes cuando están presentes nosotros. El tipo de defensa que se ha estudiado más es esto, la resistencia, ¿no? Y esto tiene que ver con producir sustancias tóxicas o con producir cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, muchas plantas tienen una resistencia física que se refiere a tricomas, o sea, espinas, pelos o el engrosamiento de la cutícula, que hacen que los herbívoros no se las puedan comer, ¿no? Entonces, a ver, traten de comerse pues, este nopal y está muy difícil, ¿no? Siempre hay algún insectito que se cuela por ahí y puede comer, pero en realidad, pues sí, como que se definen activamente. Incluso algunos tienen estos tricomas que además tienen sustancias químicas. No sé si algunos han agarrado las malas mujeres científicas, tienen unos tricomas que son muy picantes, pues eso son defensas en contra de los herbívoros. Y por último tenemos dentro de la resistencia, la resistencia química, que es la producción de metabolitos secundarios, ¿no? Se llaman metabolitos secundarios a estos compuestos porque antes se consideraban que eran sustancias de desecho, o sea, que no eran tan importantes para el metabolismo de la planta, porque no tenían que ver con la reproducción o el crecimiento, pero ahora se ha visto que en realidad pues, no son realmente el metabolismo secundario porque están compitiendo por moléculas que se utilizan para el metabolismo primario, entonces no son sustancias de desecho. Y estas resistencias, pues estos mecanismos de resistencia generalmente son de tres tipos, que pueden ser terpenos, alcaloides y fenoles. Los terpenos, todos ustedes los conocen porque son los perfumes, son las sustancias olorosas, por ejemplo, la resina de los pinos son terpenos, ¿no? Estas sustancias también son tóxicas. Los alcaloides son sustancias que están basadas en nitrógeno y que también se insertan en el ciclo de la respiración, entonces intoxican a los bichos. Y los fenoles son compuestos que tienen un anillo de fenol y que también interfiere con varios procesos, ¿no? Que se pegan a las proteínas. O sea, ¿alguno de ustedes le ha dado una mordida a un alcatraz? ¿Nadie? No sabes. Bueno, es que en mi prepa había el clásico novatazo de que tenías que... A ver, aquí no te abrimos a comer a la plaza. Entonces le das una viejo, te queda la lengua así. Bueno, a una piña se ha comido una piña, ¿no? En ese sentido se escalda la lengua. Bueno, esa sensación de escaldar la lengua son estos taninos que se pegan a las proteínas, ¿no? Entonces, cuando una planta tiene mucho de eso, lo que le hacen los insectos pues hace hoyos en el tracto digestivo porque digamos que las proteínas se precipitan. Y por otro lado, la poca proteína que tuviera la planta pues, también está con estos, no lo pueden hacer la proteína, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos son los que utilizan las plantas. Y estos, bueno, desde los biólogos evolutivos los han estudiado bastante porque siempre hay un bicho que se puede comer una planta. O sea, a pesar de que decimos que no se acaban con las plantas, tenemos estas plantas súper tóxicas que siempre hay alguien que se las puede comer. Entonces, ¿cómo se las puede comer? ¿No? Generalmente pues han desarrollado algún tipo de mecanismo para detoxificar estas sustancias, ¿no? O incluso las utilizan ellos como defensa, ¿no? En el caso de la mariposa monarca, unas orugas que se alimentan del famoso de asquerdo, las asclepias, no sé si las han visto, tienen látex blanco súper tóxico. Resulta que las orugas secuestran estos compuestos y los utilizan ellas como defensa en contra de estas relaciones muy intrínsecas, pues han evolucionado así. Aquí les muestro un ejemplo de un sistema en donde está una planta que es un perejil salvaje, se llama Pastinaca sativa, y su herbívoro, que es esta oruguita, ¿no? Entonces,
esta planta tiene varios compuestos que son muy tóxicos, se llaman furanocimarinas, berganteno, no sé qué. Entonces se han hecho estudios para ver si los sitios, si hay una como adaptación local, ¿no? O sea, si las diferentes poblaciones, como es muy caro producir estos compuestos químicos, porque están compitiendo por los precursores de las otras, digamos, actividades principales de las plantas, entonces es muy caro producirlos y si son caros producirlos debe ser que tienen alguna razón de ser, ¿no? Sin embargo, se ha visto que en todos lados se las comen. Entonces lo que querían ver es si había una adaptación local, es decir, si las plantas que tenían más compuestos en un sitio también, los insectos tenían una mayor capacidad de toxificarlo en esas poblaciones. Entonces aquí tenemos 4 poblaciones en diferentes sitios de Estados Unidos y midieron la cantidad, la producción de estos 4 bichos y aquí la capacidad de toxificarlo de los insectos, ¿no? Entonces fíjense cómo, pues más o menos si hay relaciones, ¿no? En los sitios donde tienen mayor producción de estos compuestos, también los insectos tienen un mayor metabolismo de estas sustancias, ¿no? Entonces, pues es de los estudios más interesantes en donde se sabe muy bien que sí hay como estas adaptaciones locales y en donde la planta de alguna manera sabe si estos bichos lo pueden o no detoxificar, ¿no? Aquí es la segunda parte de este trabajo, en donde sí vemos qué tan bueno es el match, o sea, decir, en esta población donde tienes muchos compuestos tóxicos, también el insecto tiene mucha capacidad de detoxificar y en general hay buen match, excepto aquí, en esta población de urbana, en donde, por ejemplo, aquí el insecto sí tiene buena capacidad de detoxificar y la planta no, ¿no? Entonces, pues dentro de los estudios de interacciones entre plantas y herbívoros, pues son el tipo de preguntas que a los biólogos evolutivos les interesa responder. ¿Por qué pasa este mismatch aquí en las otras poblaciones? ¿Por qué sí, digamos que tienen una relación y aquí no? ¿Se sabe como si hay fechas distintas en las que llegaron X bichitos a esas poblaciones como para que pueda ser? Pues son el tipo de cosas que se estudian. En este caso, la verdad, podría ser que sí, que para una colonización reciente, ¿no? Porque los genotipos para y estas son las moléculas, ¿verdad? Entonces, digamos que esas son las aproximaciones cuando se estudia un individuo o un herbívoro, ¿no? Después está la aproximación más poblacional, ¿no? Es decir, cómo afecta la fluctuación del herbívoro a las poblaciones de las plantas. ¿Tiene algo que ver o no tiene algo que ver? Entonces, los primeros modelos para estudiar esto, o sea, probablemente ustedes ya los conozcamos de esta Volterra, que empezaron por modelos para competencia, luego también los adaptaron para modelos a depredación, ¿no? Entonces, estos dos señores, ¿tú los conoces? Entonces, a mí son esas historias que me parecen fascinantes porque hay convergencia de pensamiento, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo dos personas, por el contexto, obviamente, las ideas no salen en el vacío, ¿no? Que no nacen de una trayectoria previa, ¿no? Pero estos dos señores llegaron al mismo conjunto de ecuaciones para tratar de estudiar las interacciones bióticas desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Este señor italiano, él era profesor en la Universidad de Italia. ¿Cuál? Ancona. El departamento de matemáticas y Entonces, a lo mejor ustedes nos pueden explicar mejor su historia, porque yo me la tengo aquí, pero estaría mal, ¿no? No, que si quieren platicar más de la historia de él, ¿no? ¿De Víctor Volterra? Sí. ¿Los dos? Ah, pues de Víctor Volterra. No, pues se puede decir mucho, pero muy en resumen. Miren, el origen de este trabajo viene por el lado de Lotka, viene por el lado de la química. Él en realidad estaba interesado en producir un mecanismo químico que el resultado de oxidaciones de la concentración de sustancias. Y entonces dedujo un par de ecuaciones para este tipo de reacción química. Mientras, por el lado de Vito Volterra, él se interesó por la ecología debido a un zorro, ¿no? Debe ser Humberto de Ancona, no, su yerno, su hijo. Es que además le gustó la matemática, le gustó a su hija también. Y entonces dedujo un par de ecuaciones diferenciales
que predice justamente las oscilaciones y que tienen la forma práctica de las de Lotka. Y eso originó un problema muy serio entre ellos. Realmente Lotka, una vez que vio publicado el artículo de Volterra, se molestó mucho con Volterra, diciendo que por qué no lo había citado. Y Volterra dice, pues es que no conocía su trabajo. Y entonces Lotka montó en cólera. Hay un libro que se llama Números de la Biología, en el cual está la correspondencia entre Lotka y Volterra. Entre Volterra hay varios libros, entre ellos Darcy Thompson, no sé si les habrán platicado Darcy Thompson por acá, lo que nos platicó Alessio hace rato, está justo en la vida del pensamiento de Darcy Thompson en la Génesis. Mencionó su libro, de hecho, Alessio. Y entonces la historia unió a dos personajes que en vida no se llevaron bien. Exacto. Pero bueno, lo bueno es que las conocemos como las ecuaciones de los cabos de Rey. Pero por un poco como las ven igual. Y además me cae bien un poquito Volterra porque también luchaba contra el fascismo. Él estaba en tiempos de Mussolini y lo hicieron que se cuadrara en la universidad y dijo, mi maíz, yo no me cuadro, así que lo corrieron a la universidad y tuvo que seguir trabajando. Pero bueno, la cuestión es que los científicos también podemos ser comprometidos con la sociedad, no solamente tenemos. Tuvo su precio, ¿no? Estuvo fuera de Italia muchos años, estuvo en Inglaterra, en España, y no le daban chamba. No le daban chamba, no, pues sí. Sí, venía como Mussolini no agradecieron. Entonces, bueno, las ecuaciones, básicamente, como decía el profesor, son un conjunto de ecuaciones, una para la presa y otra para el depredador, ¿no? Donde, pues, se explica cómo podrían estar relacionadas las dos poblaciones, ¿no? Entonces, en el caso de la presa, pues tenemos que el crecimiento de la presa depende de su tasa intrínseca de crecimiento, que es esta R, y las muertes están dadas solamente por la depredación, ¿no? Entonces, son ecuaciones en donde pues, son limitadas, ¿no? Le ponen todos los posibles factores pero que ayudan a explicar muy bien las fluctuaciones en las poblaciones. Entonces, los supuestos son que los depredadores, que en este caso son los peces, son la única fuerza que limita el crecimiento de las presas y que hay una tasa de crecimiento infinita para las presas. En el caso de los depredadores, pues su crecimiento tiene que ver con cuántas presas están comiendo y en su capacidad, cuántas presas hacen un depredador, cuántas cebras hacen un león, la tasa de conversión y la mortalidad del depredador pues, es independiente de la raza. Entonces, para el caso de los depredadores, cuando hay presas, las poblaciones aumentan y aumentan al infinito, ¿no? Y otra cosa interesante, uno de los supuestos que no necesariamente es muy común, es que el depredador es especialista, es decir, solo se alimenta de eso que estamos hablando, ¿no? En este caso, si son una ardilla y un halcón, solo se alimenta de ardillas. Si no hay ardillas, se muere, no puede comer nada. Entonces, además de estos, los supuestos son que son poblaciones cerradas, que no hay migración, que no hay una estructura genética dentro de las poblaciones, o sea que todos los individuos son igualmente susceptibles a la depredación, que como podrán imaginarse, pues esto no es lo mismo comerse a un bebé cebra que a una cebra gigante. Tampoco hay estructura de edades, la R, la capacidad intrínseca de crecimiento de la presa es ilimitada, o sea que no depende de los recursos que hay, puede crecer al infinito y el depredador es especialista en infinito. Y también esto que es un ambiente homogéneo, que no hay refugios, las presas no se pueden esconder del depredador. Entonces, bueno, ellos también, lo interesante es que proponen para resolver estas situaciones, diagramas de espacio-fase, en donde se grafica la isoclina de crecimiento cero, es decir, donde las poblaciones no cambian, ¿no? Tienes la isoclina de crecimiento para el depredador y para la presa. Entonces, esta sería la de la presa. Por debajo de esa isoclina de crecimiento, las poblaciones aumentan, y por encima decrecen. Igual para el depredador, este es el número mínimo de presas que tiene que haber en ese sitio para que puedan aumentar. Por encima de esta isoclina crecen, y por debajo de ella decrecen. Entonces, se generan pues 4 espacios en donde aquí crecen las presas, decrecen los depredadores, aquí crecen las dos, aquí decrecen las presas y aumentan los depredadores,
Y lo que nos lleva con este tipo de espacio-fase es que se generen ciclos, ¿no? Que hay como un punto de equilibrio pero no es estable, sino que fluctúa. Entonces se generan estos ciclos, ¿no? Donde cuando en un momento dado aumentan los depredadores, entonces se empieza a disminuir la presa y después disminuye el depredador, se van a generar estos ciclos, ¿no? Esto se ha estudiado mucho en los ecosistemas del Ártico, en poblaciones de estas liebres y su depredador, que es el lince, ¿no? Estos son datos reales, fíjense cómo son muy bonitos los ciclos. En otros sistemas que se han querido estudiar, no son así, pero porque hay pues, todos estos supuestos que no se cumplen, ¿no? Pero en este sitio, en donde pues, sí son bastante especialistas los depredadores, en donde hay suficiente comida para que aumenten las presas, suficiente comida para ellas, si no va a ir mejor con una en el Ártico, pero ellas sí tienen sus plantas que comerse. Entonces, pues se generan estos ciclos y los modelos, los que Volterra nos ayudan bien a predecir cuántos bichos habrá dentro de 10 años así. Entonces, después, Rosenthal y McArthur en el 62 dijeron, oye, pero estos supuestos de loca Volterra, pues hay unos que no son para nada realistas y digamos no son tan difíciles de tomar en cuenta, sobre todo lo que se conoce como la capacidad de carga, ¿no? que tiene que ver con cuántos bichos puede soportar un ecosistema desde que se frene, por ejemplo, cuánto pasto tiene que haber para que haya vacas, ¿no? Porque hay un momento en que hay sobrepastoreo, entonces la población de vacas no puede seguir aumentando al infinito, ¿no? Tomando en cuenta eso, la capacidad de carga del ecosistema, la isocrina de crecimiento de las presas, pues ya no es recta, no se vuelve curva, y el espacio donde puede crecer la población de las presas es más chico que antes. Y para el depredador igual, o sea, llega un momento en donde hay un saciamiento del depredador, que es el que ya no puede consumir más presas, porque el tiempo que tarda en manejarlas ya no le permite ir por otra presa al mismo ritmo que tengo que hacer. Entonces igual se disminuye el espacio fase donde pudiera aumentar la población. Y entonces eso daría que igual se generan estos ciclos, pero los ciclos tienen oscilaciones que se van ajustando, entonces generan estas oscilaciones continuas. Cuando uno le introduce la desobsolescencia, esa capacidad de carga y el saciamiento del depredador, las oscilaciones disminuyen. Entonces esa es como la aproximación poblacional que se utiliza para estudiar esta interacción. Un ejemplo muy claro es este bicho, que es como guajolote escocés, que se llama un gallo rojo, que se alimenta de ese herbívoro especialista de esta planta que se llama Calina vulgaris. Y aquí estaban muy interesados en saber cuál era ese punto mínimo de equilibrio para saber cuántas plantas de Calina, que es heather, que es una planta de la que se alimenta, que necesitaban tener el ganso para poder estar en equilibrio, porque es una especie en peligro de extinción. Entonces querían saber cuántas plantas se necesitaban para tener poblaciones más o menos estables. Entonces pues hay que calcular que para 10 gansos se necesitaría generar Calina. Y aquí vean cómo son las oscilaciones, entonces son más grandes para la presa que para el depredador. Este es otro caso más reciente en donde pues, también se han estudiado estas poblaciones. En este caso es una revisión de ungulados en relación a la vegetación. Y aquí lo que hicieron fue modificar el coeficiente de conversión. ¿Qué quiere decir? Es cuánta, digamos, no es lo mismo comer pasto que comer árbol, ¿no? La cantidad de nutrientes que puedes extraer de uno a otro es diferente, ¿no? Pues obviamente eso influye en qué tanto puede aumentar tu población en la siguiente generación. Si no tienes suficientes nutrientes no podemos aumentar tanto, ¿no? Entonces, fíjense cómo al variar esa tasa de conversión, esa C, el coeficiente de conversión, las oscilaciones pueden incluso desaparecer. Y no es tanta la diferencia del coeficiente de conversión. Es un ejemplo bonito que me encontré ahora de cómo con pequeñas modificaciones a estas ecuaciones pues hacen que pueda haber o no pueda haber estas fluctuaciones que son las que se predicen por estos modelos. La tasa de crecimiento en relación a la biomasa. Bueno, esto sí estudiamos poblaciones. Ahora, si queremos estudiar a toda la comunidad de insectos, ¿cómo lo hacemos? Pues
justamente es en lo que yo estoy ahora trabajando. Estamos trabajando en tratar de entender cómo se relaciona la comunidad de herbívoros lepidópteros, o sea, de orugas, con la vegetación. Y para estudiar eso, pues no estudiamos los modelos Lotka-Volterra, sino estamos comenzando a utilizar esta parte de las redes de interacción, ¿no? Porque nos permiten pues, establecer los vínculos entre todas las especies de plantas contra todas las especies de lepidópteros, ¿no? Que parece muy sencillo, pero cuando vas al campo dices, bueno, ¿cuántas especies de orugas hay aquí? Nosotros en particular estamos trabajando en chamela y como lo hacemos es que tenemos unos transectos permanentes. Trazamos una línea, tenemos todas las plantas marcadas en el lugar y entonces una vez al mes durante la época de lluvias, la única por suerte, no tienen hojas todo el año las plantas, entonces solamente tenemos que ir un poquito al campo relativamente, pues vemos qué oruga está asociada con qué planta. Entonces hacemos un inventario, lo hemos ido haciendo durante 10 años. Cuando entramos a trabajar en esto, es una colaboración con Karina Boix, que es una investigadora en ecología. Dijimos, bueno, pues en un par de años vamos a tener toda la lista de especies. El primer año teníamos 300 especies. El siguiente año, 400 especies de orugas. Pero además con un recambio del 60%. O sea, teníamos solamente 60% de especies compartidas con el ambiente anterior. Entonces todavía nuestra curva de acumulación de especies no acaba. Ha sido todo un reto, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces, estamos viendo esas orugas con quién se asocian y estamos viendo cuáles son estos patrones de distribución en el espacio. Y nos interesa mucho saber, sobre todo, la parte de cómo las modificaciones antropogénicas, es decir, cuando tiras la selva y se restaura, si se restablecen estas interacciones. Entonces, pues, digamos que creo que hasta aquí la voy a dejar hoy y mañana vamos a seguir hablando de las redes. Ahora, si tienen preguntas, bien. Mencionaste varias veces la frase modelos predictivos. ¿Eso es algo que te interesa hacer con los modelos que utilizas? Sí, bueno, todo lo que te dije hasta ahora no son cosas que yo he hecho, pero eso es lo que si la gente sí quiere hacer. Muchas veces, por ejemplo, como te decía, para el caso de conservación de este urogallo, pues sí, la gente quiere predecir. O sea, con la información previa tratar de decir, bueno, cómo podría hacer. En el caso de lo que les voy a presentar que estoy haciendo, sí nos interesa saber, por ejemplo, cuáles especies de plantas son más importantes para la diversidad de orugas. ¿No? O sea, si son todas equivalentes o si algunas atraen más o menos. Y eso sería más como describir. ¿Cómo qué? Describir. ¿Cómo describir? A diferencia de predecir. Bueno, describiríamos, pero si lo quieres hacer como para manejo, entonces te gustaría predecir que la especie que siembras sí va a ser más atractora. O también sería descripción, no sé, porque si estás como tratando de hacer una acción ahorita para ver lo que pasa en el futuro, entonces si quieres predecir. No sé si matemáticamente es correcto, ¿no? Pero eso es lo que tratamos de hacer. ¿Cuántas especies llevas en los 10 años? ¿Cómo? ¿Cuántas especies llevas en los 10 años? Ahí en Chamela parece que son 540. Y luego tenemos un problema gigantesco, ¿no? Que muchas especies de esas, o sea, las vemos, se ven diferentes, pero no están descritas, no sabemos cómo se llaman. Y entonces ahora estamos empleando la técnica del código de barras, ¿no? Para ver si son diferentes especies. Y resulta que a veces sí son, a veces no son, a veces son la misma, nada más tienen variación. Pero es muy triste porque, bueno, sí sabemos que esta es la 342-38, que lo dice el código de barras, pero no tiene nombre. Porque los taxónomos están en extinción. Si los matemáticos están en extinción, los taxónomos peor. ¿Cómo consideran si en ese modelo las especies migratorias? ¿Qué pasaría? Porque hay muchas mariposas migratorias. ¿En estos que estamos haciendo ahora? Ajá, en las redes. En las redes. Pues, en realidad, porque allí en Chamela no estoy muy segura que haya especies migratorias. A lo mejor sí, tendría que checarlo, pero sí, evidentemente no, porque no llega la muracca ni esto, ¿no? De las que vienen de Estados Unidos. Como que son un conjunto que está ahí presente. ¿Cómo considerarían si alguien? Pues las consideraremos dentro de la red, ¿no? Ver
¿Qué función Las tienen? interacciones tendrían la misma importancia, porque no serían tan cercanas las cosas. Pues para la mariposa probablemente sí es muy importante, ¿no? Porque sí depende de si es especialista o es generalista. Si se alimenta de una sola cosa, pues la importancia relativa que tengas en la red depende de esto, de cómo te comportas, si eres generalista, si eres especialista y con cuál de todas las especies te relaciones, porque puede ser que el herbívoro sea especialista pero la planta no. Entonces, pues para la red que se extinga esa especie de mariposa da igual, pero si es al revés, si de una sola planta dependen muchas orugas, pues la importancia de la especie. Me imagino que esto es más como una idea esquemática y que en realidad también nos interesa captar interacciones que pueda haber entre plantas y entre bichos, ¿no? Y que en realidad pues, no es realmente dos pedazos, son más interacciones que se están haciendo. Esta es una manera de representarse en las redes bicuárticas. En general, lo que sí es que necesitaríamos tener entonces una diferente red de competencia entre las plantas y una diferente de competencia entre los herbívoros. ¿No? ¿Y qué competencia? No, pues, pero es que estoy pensando que otro tipo de... O sea, porque aquí lo que estamos graficando es la relación de herbivoría. Entonces, pero entre plantas... pero no tiene por qué ser la única relevante. Incluso entre insectos y plantas puedes querer tomar en cuenta relaciones positivas. Sí, claro, justo ahora lo que queremos ver es de esas orugas que se comen las plantas, ahora, porque cuando se convierten en adultos son polinizadores, ¿no? Entonces estas mariposas se relacionan con las mismas plantas para polinizarlas o se relacionan con otras. Entonces eso es lo que ahora estamos trabajando con los adultos y en lo que